tenemos ya en línea a Santiago Mayor. Vamos a platicar con él de Santiago, bienvenido al Sinsonte, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Santiago, pues tú hoy estás, o bueno, más bien ayer publicamos una entrevista que hiciste al exsecretario de Comunas y secretario de Culturas del Gobierno Popular de Nicolás Maduro, donde habla de unas cosas que nos hicieron reflexionar mucho en el contexto de lo que estamos viviendo en América, sobre nuestros procesos de izquierda, ¿no? O nuestros procesos de proyectos progresistas que de algún modo, y ese es tema que hemos estado siguiendo acá, aunque todos los gobiernos han mejorado las condiciones materiales de vida de las poblaciones, al final de cuentas parece que hay cosas que no se revisan a tiempo, o hay cosas que se dejan de hacer, o hay cosas que no se distinguen a tiempo, incluso algunas campañas o lawfare, como en el caso de lo que hemos visto también ahora con el proceso de Ecuador, que terminan generando una... que la gente, aquí nos decía René Ramírez hace poco, tenga esta suerte de síndrome de Estocolmo, ¿no? Que van y votas por el... o votan por el... por quien puede generarte esto. A mí me gustaría que nos platiques un poco de esta entrevista, del proceso de Venezuela, de cómo estás mirando ya después de haberlo revisado, y qué claves o aprendizajes podemos tener de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, primero, de nuevo, gracias por la invitación. Estamos hablando de Reinaldo Iturriza, ¿no? Es la persona con la que dialogué, que es un sociólogo e intelectual venezolano que, como bien decías, fue ministro de Comunas y de Cultura en los primeros años del gobierno de Nicolás Maduro. Y es una persona para mí muy interesante. Yo trato de leerlo y de seguirlo porque aporta una reflexión siempre que nos ayuda a pensar, y lo hace con una mirada crítica, pero desde una posición situada, ¿no? En el campo de las izquierdas, él, dentro del chavismo, que no por eso le impide hacer una serie de críticas con el objetivo de revitalizar el proceso bolivariano, de mejorarlo desde su punto de vista, por supuesto. A mí me parece interesante, él desarrolla 3 o 4 puntos en la entrevista que publicamos en Diario Red ayer. El más interesante, que lo viene trabajando hace muchos años, es el de desafiliación política, ¿no? Él plantea que en Venezuela, contrario al relato por ahí más instalado por los medios de comunicación de la gran polarización entre el chavismo y la oposición, de dos polos supuestamente equivalentes, iguales, él plantea que desde hace unos años se viene dando un proceso de desafiliación política de parte de la población, de la base social, principalmente del chavismo, pero también de la oposición, debido a los problemas económicos que ha atravesado Venezuela, producto, por supuesto, de la injerencia estadounidense, de la presión, de las sanciones, etc. Y que ese proceso ha alejado de alguna manera a las masas de la dirigencia, ¿no? Y que quizás la polarización que se da ahora es más entre una sociedad civil y las clases políticas. Esto a cuenta de que la entrevista en parte surge por, bueno, un análisis de lo que pasó el 3 de enero de este 2026 con la agresión estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro. Él escribió un artículo muy interesante a una semana de ese hecho, que él califica como una agresión, en toda regla, una agresión imperialista. Él habló que ese 3 de enero no hubo manifestaciones en Venezuela, ni de la oposición, celebrando la intervención, digo que es algo que por ahí sí hizo María Corina Machado, o algunos dirigentes opositores celebraron el secuestro de Maduro y la agresión estadounidense, y tampoco del chavismo en una primera instancia, ¿no? Él habla de que hubo un silencio por la humillación de la patria, ¿no? El sentimiento de la patria humillada. Y que eso tiene que ver con que no encuentran sectores de la población vías para canalizar políticamente sus sentidos. Ojo, él con esto no dice que esa gente ha dejado de tener ideas afines al chavismo o al proceso político que revitalizó Venezuela a comienzos de este siglo
que tuvo una democracia de alta intensidad, que tuvo logros y conquistas materiales muy importantes, sino que lo que dice es que, bueno, se ha ido perdiendo un poco esto porque hay como un desacople entre la clase política y su base social, ¿no? Que ha dejado de representar esas ideas fuerza, esos intereses. A ver, él plantea esto, obviamente situado en un contexto, no es una cosa abstracta, pero bueno, sí considera que viene habiendo una serie de repliegues, de retrocesos, que no han mejorado las condiciones para retomar eventualmente el proceso que supo ser en un momento un faro para toda América Latina, y por eso plantea con mucha fuerza, y es el título de la entrevista, que la principal tarea hoy es organizar la contraofensiva. Santiago, justamente de el tema de la desafiliación, y creo que son pues aprendizajes importantes para países precisamente como México, que ahorita está como en un momento como quizá podía haber estado Venezuela hace 10 años, ¿no? Que ganaban todo, que Chávez ganaba todas las elecciones, como en su momento también pudo haber estado Bolivia, ¿no? Que son gobiernos que han construido de algún modo una hegemonía y que parece que ya llegaron a un punto de no retorno, dirían algunos de los analistas, pero al final de cuentas ocurre esto, que es como esta separación y esta diferencia entre las clases políticas y las bases electorales. Cuando se rompe ese hilo, cuando se le sigue viendo nada más como instrumentos de una maquinaria electoral y que no necesariamente está involucrada la dirigencia política cerca de las bases militantes. Sí, ahí, bueno, obviamente hay que entender, yo como argentino, tengo mucho respeto cuando opino o hablo de otros países que no son el mío, más allá de que, los estudio, leo, sigo esos procesos. Obviamente, vuelvo a insistir en que hay que entender el carácter situado de los procesos políticos, los condicionantes externos, pero bueno, también los errores internos, ¿no? En eso me parece que es fundamental, y retomo a Iturriza, ya que estamos hablando un poco también de esa entrevista. Él plantea la necesidad de hacer análisis de las correlaciones de fuerza y de los procesos que no sean autocomplacientes, ¿no? De no ponernos en el rol, él habla del rol cómodo de víctimas, que no quiere decir negar que hay una agresión imperialista, pero sí poder hacer ese análisis de la manera más rigurosa posible para poder retomar la iniciativa. A mí me hace acordar también a algo que decía Álvaro García Linera, a propósito del golpe de Estado en Bolivia hace unos años, y en esto que vos mencionabas de cómo las bases sociales en algún momento terminan votando a enemigos, o qué es lo que pasa ahí. Y él hablaba en un momento de que, efectivamente el gobierno de Evo Morales, así como otros gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, habían mejorado las condiciones de vida, las condiciones materiales de enormes sectores de la población, pero eso había modificado la conciencia de esos sectores de la población. Ya no eran los mismos. La Bolivia del 2005 no era la misma en 2017, 2018, 2019. La Venezuela del 98, 99 no es la misma de ahora, no fue la misma en 2012, lo mismo en México. En ese sentido, él hablaba de tratar de comprender y de analizar cómo esas masas, esos sectores populares, al haber cambiado sus condiciones materiales de existencia, habían cambiado su forma de pensar. Que no quiere decir esto adaptarse o hacer un seguidismo de ese cambio de ideas, por ahí de ideas más conservadoras, pero tampoco darlo por hecho. No es necesariamente algo que sucede, sino que ahí hay una disputa, una batalla de ideas, una batalla cultural que no podemos perder de vista quienes nos identificamos dentro del campo progresista, de la izquierda, etcétera, porque es necesario también ahí disputar ese relato que se ha hecho, ¿no? Y que sobre todo hoy está muy en boga con el auge de las extremas derechas a nivel mundial, ¿no? Un relato que se ha construido en torno al progresismo, en torno a la izquierda, donde, de vuelta vuelvo a Iturriza, él dice, tenemos que, por supuesto, hablar de los errores que cometimos, pero también remarcar, resaltar, recuperar los enormes logros que tuvimos
en términos de conquistas materiales, pero también, en el caso venezolano por lo menos fue algo muy importante, de una democracia de alta intensidad. Venezuela, no solo por los procesos electorales que tuvo, que fueron muchísimos, referéndum, elecciones legislativas, elecciones locales, elecciones presidenciales, plebiscitos constitucionales, sino también por el desarrollo de una experiencia que hoy está obviamente deteriorada y golpeada por la situación propia del país, que fue el del poder popular, primero en los consejos comunales y luego en las comunas, ¿no? Una experiencia muy interesante que no estaría mal retomar, volver a estudiar, volver a ver qué pasó con eso, porque de alguna manera son refugios, espacios de resistencia de esa organización popular que pueden subsistir, resistir al margen de los vaivenes políticos que hoy vemos en Venezuela, que está no solo asediada, sino de alguna manera controlada parcialmente por un centinela extranjero, ¿no? Estados Unidos tiene los cañones apuntando contra Venezuela y diciendo, bueno, esto se puede, esto no se puede, pareció a lo que está pasando también en Cuba. Me parece que es interesante reflexionar sobre eso y poder ver de qué manera no perder de vista estos cambios, ¿no? en la conciencia de la población y al mismo tiempo de poder dar esa discusión y esa disputa. Sí, bueno, y tiene el Centinela enfocado sus baterías en Venezuela y en Cuba y en México y en todo el continente. Básicamente algunos mandatarios la quieren regalar, otros medio tratan de negociar, pero la cosa no está fácil. Santiago Mayor, muchísimas gracias por la entrevista que has hecho y por compartirnos estas reflexiones aquí en Sinsonte. Esperamos tenerte pronto de vuelta. Muchas gracias a ustedes, cuando gusten, a disposición. Bueno, pues ya son